Hola, muy buenos días. Mi nombre es Viviana Riveros. Soy profesional del Departamento de Información Ambiental y hoy nos vamos a capacitar en el Sistema de Desempeño Ambiental Empresarial, que ya está disponible y activo en el Sistema de Ventanilla Única del REDC para los establecimientos que están registrados. Siguiente. A continuación vamos a presentar la agenda del día de hoy. Vamos a partir con algunas instrucciones de esta plataforma de capacitación que se llama Teams. La opción donde ustedes nos van a poder ir haciendo algunas preguntas. Luego tenemos la presentación del sistema y del contenido. Luego viene el bloque de responder las preguntas que ustedes nos pueden ir realizando durante toda la presentación. Y para finalizar tenemos unas palabras de cierre del jefe del Departamento de Información Ambiental, Marcos Serrano. Siguiente. Como ustedes pudieron ver, al iniciar el evento, minutos antes, estaba esta ventana disponible donde hay un icono con signos de interrogación. Ese icono que ustedes ven, si ustedes hacen clic, van a poder ir dejando sus preguntas. Siguiente. En ese chat, si su pregunta, nosotros les vamos a estar revisando y vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas en el bloque de consultas. Siguiente. Y ahora vamos a empezar con la capacitación del Sistema de Desempeño Ambiental Empresarial. Siguiente. ¿Qué es el DAE o la abreviación, cierto, de Sistema de Desempeño Ambiental Empresarial? Es un sistema de reporte que está compuesto por el formulario de producción y el formulario más conocido como gasto en protección ambiental. La normativa, el Decreto Supremo número 1, define este formulario como el formulario de inversión, costos de operación y mantención, eficiencia de captura y fijación de sistemas de control y lo mismo para sistemas de monitoreo. Siguiente. ¿Qué cambios implica el nuevo formato? Este nuevo formato da un enfoque centralizado donde un establecimiento, que ahora en adelante lo vamos a conocer como el establecimiento principal o casa matriz, es el responsable de responder por todos los establecimientos de la empresa. Entonces va a haber un establecimiento informante que va a entregar la información por todo el resto de los establecimientos. Otro cambio importante es que en este nuevo formulario vamos a consultar por el número de trabajadores que se encuentran en el establecimiento. El tercer cambio que implica el nuevo formato es que en el formulario de producción se solicitará el valor monetario de los ingresos de los establecimientos. También se solicitará la información agrupada según el clasificador o la clasificación de actividades de protección ambiental. Finalmente, el cambio importante de destacar es que el periodo de declaración parte el 1 de junio y termina el 30 de junio. Es decir, tenemos todo el mes de junio para poder responder y enviar la información que se solicita en los formularios del DAE. Siguiente. Para poder declarar en el sistema DAE, tenemos que cumplir con dos condiciones. La primera condición es ser el establecimiento principal, es decir, el informante, y la segunda condición es que las actividades de los establecimientos
de mi empresa o organización deben tener actividades que deben completar el DAE. Estas actividades las vamos a revisar más adelante, pero vamos a partir con la definición o por qué tenemos que declarar a través de un establecimiento principal. Siguiente. ¿Qué es el establecimiento principal? El establecimiento principal, según la resolución exenta número 144, es el establecimiento que se ha identificado como casa matriz o representante del resto de los establecimientos de la empresa. Es decir, es aquel establecimiento dentro del universo de establecimientos que tengo registrado en el sistema Ventanilla Única, que es designado para informar en los formularios sobre la producción y el gasto en protección ambiental. Siguiente. ¿Por qué un establecimiento principal? Con este establecimiento, esta determinación de que exista un establecimiento informante, esperamos que mejore la calidad, la consistencia y la normalización de los datos. El enfoque centralizado responsabilizará a un establecimiento por las respuestas de todos los establecimientos de la empresa u organización. Eso permitirá que nosotros tengamos una mejor comunicación al tener un menor universo de declarantes. Además, evitará la duplicidad y errores, que es lo que ocurría en los formularios o en las declaraciones de los años anteriores, normalizando la respuesta de las unidades en los distintos establecimientos. Siguiente. En la mayoría de los casos de los establecimientos que hemos revisado, nos hemos dado cuenta de que existe por empresa o organización tan solo un establecimiento registrado en el sistema Ventanilla Única o VUREDC. En este caso, la designación es bastante simple, ya que el establecimiento de esa empresa o organización ingresa al sistema Ventanilla Única y selecciona el sistema DAE. Como es un único establecimiento, bastará con que indique que es el establecimiento principal para que tenga acceso. Siguiente. En caso de que exista más de un establecimiento por empresa u organización, en ese caso tendrá que decidir la empresa o organización designar a un establecimiento para que seleccione el sistema sectorial DAE e indique que representa el establecimiento principal. De esa forma, ese establecimiento tendrá acceso al sistema DAE y a completar los formularios. Siguiente. ¿Cómo designo un establecimiento principal? A partir del día de hoy, 1 de junio, está disponible en la sección Sistemas Sectoriales Activos el Sistema de Desempeño Ambiental Empresarial. Entonces, bastará con hacer clic en la opción Entrar para que el sistema consulte. Siguiente. La pregunta que hará el sistema es: ¿usted representa al establecimiento principal o casa matriz? En ese caso, si usted representa al establecimiento principal o casa matriz, basta con que haga clic en la opción Yo represento la casa matriz y en caso contrario, no represento la casa matriz. Siguiente. Ahora vamos a revisar la condición 2 para poder declarar o tener acceso a los formularios del sistema DAE. Siguiente.
Las actividades que deben completar el DAE se encuentran relacionadas con el SIU, que es el que se declara en el sistema de ventanilla única del REC. El SIU es la clasificación industrial uniforme de las actividades que se desarrollan en el país. Estas actividades, cuando se inician acá en nuestro país, se deben inscribir en el Servicio de Impuestos Internos y ahí señalan cuál es su actividad según este clasificador. Además, el sistema de ventanilla única, los que han ingresado posterior, ¿cierto?, al 2 de marzo que se actualizó al sistema de ventanilla única 2.0, se consultó a los establecimientos que ya estaban registrados por su SIU, su actividad, pudiendo ingresar la actividad principal y también actividades secundarias. Estas actividades son las que están registradas en el sistema BU y que el sistema DAE va a revisar para poder darle acceso a los formularios. En este caso, según la sección que compone el SIU de la A a la U, se encuentran definidas cuáles sí ingresan y cuáles no. Por ejemplo, de la sección A a la F sí deben completar el DAE, pero actividades como enseñanza, atención de la salud, etc., no deben completar el DAE. Siguiente. Entonces, la segunda condición, una vez determinado ya el establecimiento principal, es saber si tiene una actividad que deba completar el DAE. En este caso, lo que usted debe hacer es solamente ingresar al sistema, ya que el sistema vía interna consultará por cada actividad del establecimiento. Siguiente. Cuando el sistema revise el listado de actividades, si hay al menos una actividad que se encuentre dentro de las actividades que debe completar el DAE, esta consulta, como yo señalé, se realizará vía interna, entonces allí se podrá dar acceso a los formularios e iniciar la declaración. Siguiente. Entonces, si se cumplen las dos condiciones mencionadas anteriormente, es decir, es el establecimiento principal y la actividad productiva es parte de las actividades que deben completar el DAE, entonces tendrá dos tickets que indicarán que usted sí está habilitado para completar la información y tendrá habilitado el botón Iniciar declaración. Siguiente. ¿Cómo se visualiza el DAE si no cumplo una de las condiciones anteriores? Por ejemplo, si yo no soy el establecimiento principal, me va a aparecer una X indicando que ese es el motivo por el cual yo tengo inactivado el botón Iniciar declaración. De esa forma, como se indican las flechas, tengo el motivo y tengo deshabilitada la opción Iniciar declaración. Siguiente. Una vez completadas y revisadas las condiciones para poder declarar en el sistema DAE, tendré acceso a declarar en los 3 formularios que componen el sistema.
Vamos a revisar el primer formulario. Siguiente. El formulario número 1 enlista todos los establecimientos de la empresa u organización. ¿Qué datos debo completar acá? Solo el número de trabajadores y trabajadoras que están en el establecimiento. En esta sección no les estamos preguntando por usuarios o empleados con alguna condición contractual en específico. El objetivo de consultar esta información es saber cuál es la cantidad de personas que están en las instalaciones donde se están emitiendo o transfiriendo contaminantes. Si ustedes se fijan, en la parte superior aparecen los 3 formularios y se van habilitando en la medida que se va avanzando en completar la información del sistema. También hay un botón flotante con el símbolo de guardar. Este botón está disponible en cualquier sección de los formularios o del sistema para que usted guarde cuantas veces estime conveniente y de esta forma queda el formulario en estado borrador o su declaración en estado borrador. Una vez que complete la información, hace clic en continuar y pasa al siguiente formulario. El formulario de producción. Este formulario es bastante similar a la versión anterior. Está compuesto por 2 secciones, productos e insumos, y ahora vamos a revisar en específico la sección productos. Para yo revisar la información que se solicita, debo hacer clic o desplegar el establecimiento que se enliste en el sistema. Siguiente. Este es un ejemplo de la información que se solicita en la sección productos. Se solicita el producto, la cantidad, la unidad, que va a variar dependiendo del producto, y el ingreso por venta. Los productos o el listado de productos que se va a desplegar inicialmente está directamente relacionado con la actividad que usted declaró en el sistema ventanilla única del REDSYNC. Por ejemplo, si usted declaró extracción y procesamiento de cobre, van a salir productos relacionados a ese rubro o actividad. No va a aparecer otro tipo de productos como comercialización al por mayor, etc. Por otro lado, acá se debe declarar el ingreso por venta de ese producto. Como referencia, nosotros sugerimos revisar un dato que se declara en otro formulario, conocido como el formulario 22, que es de la declaración de renta del Servicio de Impuestos Internos. Esperamos no confundirlos con este dato. Este es un dato solo referencial para que usted revise el ingreso por venta de su empresa u organización. Siguiente. Bueno, como yo les comentaba, el formulario 22 se utiliza para la declaración de rentas anuales. Y en ese formulario, específicamente en la pregunta o en el ítem 628, las empresas u organizaciones ya declaran los ingresos del giro percibidos o devengados, es decir, los ingresos que recibieron durante el periodo de un año. La idea de este dato es que si usted tiene un establecimiento, declare directamente la información desde esta columna, o bien si tiene 2, 3, 5 establecimientos, la suma de los ingresos por venta
no puede ser mayor al número que aparece o que está declarando la empresa o organización en este formulario. Es decir, si mi empresa tiene un ingreso de 1 millón y tiene 5 establecimientos, la suma de los ingresos por venta de los 5 establecimientos no puede ser mayor a 1 millón de pesos. Siguiente. Luego tenemos la sección insumos, que es bastante similar a la sección reportada o la información reportada en los años anteriores. En esta sección se consulta por el consumo de agua, por el consumo de energía eléctrica y también por los combustibles utilizados, pero solo aquellos que se utilizan para la generación de energía. Siguiente. Esta sección, acá se encuentra la información desplegada para un establecimiento que debe ingresar información de insumos. Entonces, el primer ítem corresponde al consumo de agua, el segundo ítem corresponde al consumo de energía eléctrica y el tercer ítem es el consumo de combustible. Cabe señalar que la información de combustibles, en el caso de los establecimientos que reporten información en el sistema RUEA es el Registro Único de Emisiones Atmosféricas, va a venir información precargada de manera que no tenga que volver a colocar esos datos o esa información. Un dato importante del sistema es que cada vez que usted ingrese datos, debe hacer clic en los signos más para poder ir agregando la información que va a quedar presentada en formato chip. Estos chips de información usted los puede editar, eliminar, etc. y agregar también cuántos chips o cuánta información estime conveniente. Con esto terminamos el formulario de producción y ahora vamos a revisar algunos conceptos del formulario de gasto en protección ambiental. Siguiente. Algunos conceptos que debemos tener bastante claros para poder completar el formulario de gasto en protección ambiental son los siguientes. Primero que todo, ¿qué se entiende por gasto en protección ambiental? Este gasto es la cuantificación de los desembolsos de actividades para la protección del medio ambiente. En base a lo anterior, sobre las actividades de protección al medio ambiente, existe una clasificación que se abrevia CAPA, pero es la abreviación de clasificación de actividades de protección ambiental. Estas actividades que se presentan en este clasificador tienen o incluyen todas las actividades y acciones que tienen como objetivo principal la prevención, reducción y eliminación de la contaminación y de cualquier otra degradación del medio ambiente. Son ejemplos de estas actividades de protección ambiental el restablecimiento de entornos contaminados y la inversión en tecnologías destinadas a tratar o prevenir. Siguiente. Para andar un poco más en las tecnologías ambientales, explicamos que son procesos técnicos, instalaciones, equipos, es decir, bienes o activos tangibles, métodos o conocimientos, es decir, servicios, cuyo propósito o naturaleza técnica es la protección del medio ambiente. Entonces, tenemos dos tipos de tecnologías, siendo la más conocida para identificar un gasto en protección ambiental, la tecnología de etapa final. También se conoce como al final de la tubería. ¿Esto qué quiere decir? Que son tratamientos o mediciones de las emisiones
de contaminación. Como se señala, son principalmente instalaciones técnicas y equipos producidos para la medición y control, el tratamiento y la restauración o reparación de la contaminación o degradación ambiental. Algunos ejemplos de este tipo de tecnología son las plantas de tratamiento de aguas residuales, los equipos para la medición de la contaminación atmosférica y las instalaciones para la contención de desechos con alto nivel de radioactividad. Dentro de las tecnologías integradas, es decir, de prevención, son procesos técnicos, métodos o conocimientos utilizados en procesos de producción menos contaminantes y de empleo menos intensivo de recursos que las tecnologías equivalentes o normales o las más conocidas. El objetivo es, por supuesto, causar un menor daño ambiental que las alternativas actuales. Siguiente. Entonces, ya teniendo conocimiento o nociones sobre el gasto en protección ambiental, las actividades ambientales y los tipos de gasto, que pudiendo ser tecnología de tratamiento al final del tubo o de la tubería, podemos entonces ahora responder el formulario en gasto de protección ambiental. Este formulario se compone también, al igual que el formulario de producción, de dos secciones. Tenemos costos operacionales y capital e inversión. Los costos operacionales corresponden a gastos internos dentro del establecimiento, pudiendo ser mantenciones, insumos, etc., mano de obra, y gastos externos, pudiendo ser mediciones, retiros de residuos, disposición, etc. Siguiente. Al desplegar la información del formulario de esta sección para un establecimiento, tenemos entonces la primera columna que dice clasificación CAPA. Recuerden que CAPA corresponde a la clasificación de actividades de protección ambiental. Y tenemos tres columnas que yo les mencionaba anteriormente para identificar el gasto que se ha producido por mantenciones, insumos, etc., mano de obra y gastos externos como algún servicio contratado externo al establecimiento, empresa u organización. Y tenemos las categorías de CAPA, que son protección al aire, gestión de aguas residuales y gestión de residuos. Siguiente. Al seleccionar o acercar el cursor o el mouse a algún icono de la letra I, se despliegan que aquí corresponde cada categoría de protección ambiental. Entonces, tengo en el primer caso, tengo protección del aire y del clima, prevención de la contaminación mediante modificación de los procesos para la protección del aire, tratamiento de los gases de escape y el aire de ventilación, etc. Siguiente. También tengo la opción de agregar otros gastos en actividades de protección ambiental. Para agregar otro gasto, voy al icono del signo más y ahí se despliegan las otras actividades de protección ambiental que yo puedo informar a través de este formulario. Siguiente. Luego tenemos la sección capital e inversión. En esta sección tenemos que informar principalmente las adquisiciones o los pagos o desembolsos que se realizan en el periodo que estamos declarando. Es decir, para este año corresponde informar el desembolso en inversiones del 2019. Siguiente.
Si ustedes recuerdan, en los formularios anteriores nosotros pedíamos bastante más información para informar la capital o inversión del establecimiento o la empresa. En esta sección, nosotros actualmente vamos a solicitar solamente y de manera agregada toda la información del desembolso anual del periodo del 2019, es decir, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, por objetivo o por tipo o clasificación de protección ambiental. Es decir, no vamos a pedir el detalle del equipo, no vamos a pedir la vida útil ni otros datos técnicos, sino que vamos a solicitar solamente nos informe cuál fue el valor o el desembolso que tuvo la empresa, en específico este establecimiento que estamos declarando, sobre algún gasto en protección ambiental en cualquiera de estas secciones. Finalmente, señalar y reiterar que este desembolso se refiere a la adquisición de equipos de control, equipos de monitoreo, modificación significativa de alguna planta, etc. Siguiente. Y una vez completada la información de la sección capital e inversión, si ustedes colocan continuar, se mostrará un resumen con toda la información reportada en los puntos anteriores, los 3 formularios. Partiendo por el formulario de establecimientos, se da un resumen de los establecimientos y el número total de trabajadores. El formulario 2 de producción también se hace un resumen por establecimiento, lo mismo en gasto en protección ambiental. Y aparecen también los totales de la empresa u organización, donde se hace un resumen de todo y la sumatoria de toda la información declarada para cada establecimiento. Al final de este resumen aparecerán las opciones volver, cancelar envío o enviar a la autoridad. Volver en el caso que quiera revisar un dato que no le pareció extraño en este resumen. Cancelar envío es no enviar, por supuesto, esta declaración y cerrar. Y enviar a la autoridad ya es enviar definitivamente y para que no se pueda modificar este formulario. También aparece algo que también aparecía en los formatos anteriores o los formularios anteriores, que es si usted autoriza a que nosotros la información que usted reporte sea de carácter pública y nominada. Este no es un campo obligatorio, por tanto, si usted lo selecciona o no, va a poder enviar de todas formas el formulario o la declaración al Ministerio del Medio Ambiente. Siguiente. Una vez que usted envía al Ministerio la información, para poder revisar su declaración, puede ir a la sección Declaraciones y ahí puede revisar el estado y también el resumen de la información que usted declaró en ese formulario o en ese periodo. Cuando usted guarda también el formulario durante su declaración, para poder retomar ese formulario del periodo, en este caso el 2019, tiene que dirigirse a la opción Declaraciones, porque ya la declaración se inició. Entonces, para poder acceder a esta declaración ya en estado borrador, se dirige a esta misma sección y en estado, no va a decir enviado, sino que va a decir estado borrador, y ahí va a poder continuar con esa declaración. Siguiente. Ya para ir finalizando, mostrar este resumen de los roles que de las diferentes, ¿cierto?, encargado de establecimiento principal y del ministerio,
con respecto a los trámites o las acciones que se realizan en el DAE. Por ejemplo, el encargado del establecimiento principal va a identificar o poder identificar al establecimiento, decir yo represento al establecimiento principal, y con eso va a tener acceso al DAE, a realizar la declaración en el DAE y por supuesto visualizar las declaraciones realizadas. En el caso de los otros encargados de establecimiento que no sean encargados del establecimiento principal, de igual forma van a poder ingresar al DAE, pero van a poder solo visualizar las declaraciones, pero no enviar declaraciones. Y por supuesto, el rol del Ministerio del Medio Ambiente, que es la de recibir las declaraciones y la información que ustedes nos envían. Siguiente. Algunos recordatorios de la presentación. En el caso de que existan establecimientos que no tengan algún insumo o que no tengan producción, existe o tampoco gasto en protección ambiental en particular para ese establecimiento, en todas las secciones está la opción de omitir esa información. Para que puedan revisarlo, nosotros vamos a subir hoy el instructivo de declaración, un video tutorial, y también vamos a disponer de esta presentación en el caso que ustedes nos quieran revisar o tengan alguna duda de cómo se declara en el sistema. A continuación voy a iniciar la sección de preguntas, que ya nos han llegado varias, para poder ir respondiendo durante este periodo. Ya, la primera pregunta nos dicen, el GPA, es decir, el gasto en protección ambiental, nos indica que solo es adquisición de lo que se menciona. Esto implica que ya no se reporta, por ejemplo, las mantenciones en los proyectos que involucran GPA. Claro, ahí aclarar que el GPA corresponde o tiene dos secciones. En el caso de las mantenciones que menciona, eso se declara en el GPA, pero se declara en la sección costos operacionales. Las adquisiciones se declaran en la sección capital e inversión. Vamos a revisar otra pregunta. Nos consultan lo siguiente. Para contratistas mineros, el declarante debiera ser la empresa minera principal para evitar duplicar la información con la empresa matriz de una empresa constructora. Ya. En definitiva, el sistema lo que va a pedir es, por root de empresa, cuál de ese root o de esa empresa, cuántos establecimientos tiene, y uno de ellos tiene que declarar. En ese caso, la empresa o organización decide cuál de estos establecimientos declara. Es por root, ¿ya? Vamos a revisar otra pregunta. Nos consultan. Buenos días. Una empresa minera con varias faenas, ¿debe hacer la declaración por faena o toda en una sola? Ya. Esto es importante aclarar. Si una empresa minera, forestal, de rubro que sea, tiene varios establecimientos registrados en el sistema ventanilla única, es solo uno el que nosotros les vamos a pedir que declare la información de todos los establecimientos de la empresa. Es decir, el establecimiento principal es solo informante del resto de los establecimientos. La idea de que existiera este establecimiento principal es que la misma empresa revise la información de los establecimientos antes de reportarla.
los años anteriores ocurría que varios establecimientos declaraban la misma información y se generaba una duplicación, triplicación, etcétera, del gasto en protección ambiental, por ejemplo. La idea ahora es que este establecimiento principal, que es el informante, revise los datos y valide la información, ¿cierto?, antes de que la declare. Otra consulta dice, el establecimiento es solo un campamento de apoyo y el proyecto aún no inicia su fase de construcción. ¿Corresponde realizar la declaración? Si está inscrito en el sistema ventanilla única y está habilitado para declarar, entonces debe realizar la declaración. Si no tiene, como yo mencionaba, un gasto en protección ambiental para ese establecimiento, coloca la opción omitir, pero la declaración se envía de igual forma. Otra consulta que realiza Miguel señala lo siguiente. Trabajadores, me imagino el formulario de establecimiento, ya sean de la empresa o también colaboradores. El objetivo, como yo señalaba, de consultar por trabajadores de la empresa no tiene relación con su situación contractual. Esto porque este dato ya se declara también en otros sistemas gubernamentales. Lo que a nosotros nos interesa es saber cuántas personas están expuestas en las instalaciones donde se están emitiendo o transfiriendo contaminantes. Nos preguntan también por otro punto importante que dice, ¿el establecimiento principal deberá ser el mismo utilizado para la declaración de la ley REP? En ese sentido, el DAE tiene autonomía. Si usted quiere que sea el mismo, usted ingresa, o el encargado de ese establecimiento que declara la ley REP, ingresa al DAE y señala, yo soy establecimiento principal. Es lo ideal para que sea uno el que sistematice la información de la empresa. Pero está la opción de ser establecimiento principal para todos los establecimientos que están registrados en el sistema BU-REP-C. Si ustedes eligen ese establecimiento y colocan yo represento el establecimiento principal, entonces queda habilitado el formulario para ese establecimiento y el resto solamente va a poder visualizar la información. Acá tenemos otra pregunta sobre el establecimiento principal y es, ¿cuál es el criterio o bajo qué criterio se selecciona el establecimiento principal? El criterio para seleccionar un establecimiento principal es que entienda ese encargado de ese establecimiento que debe contar con la información de todos los establecimientos de la empresa. Nosotros no tenemos ningún impedimento que sea el establecimiento A, B, C, etc. Eso lo define la empresa u organización. Lo que a nosotros nos interesa es que ese encargado de ese establecimiento principal entienda que debe tener toda la información de los establecimientos de la empresa para poder completar los formularios. Nuevamente una consulta sobre el número de trabajadores. Víctor nos señala en la consulta por el número de trabajadores. ¿Se considera número de trabajadores propios y contratistas al mismo tiempo? Como yo señalaba, a nosotros no nos interesa la situación contractual de los trabajadores con la empresa. Lo que nos interesa es que nos señalen cuántas personas estuvieron ya, porque esto es del periodo 2019, expuestas a las emisiones y transferencia de contaminantes del establecimiento. Otra consulta de Sara nos señala, ¿este sistema debe ser declarado para proyectos en operación o en construcción también?
Sara, te respondo entonces que el sistema se declara para todos los establecimientos registrados en el sistema BU-RED-C. No es el criterio si el proyecto está en operación o en construcción. Si está activo en ventanilla única, el sistema DAE va a estar habilitado para que pueda declarar. Lo importante es definir cuál va a ser el establecimiento principal que va a entregar la información. Claudia nos hace la siguiente pregunta. ¿Puede declarar DAE un delegado de establecimiento? La respuesta es no, y eso está definido en la resolución 144. Ahí se define que solo los encargados de establecimiento tienen que o pueden ingresar al DAE. También entonces con esta respuesta respondo a Martín Pérez, quien nos señala: buenos días, ¿quiénes podrán completar y enviar el DAE? ¿Solo el encargado de establecimiento? La respuesta es sí. Solo al encargado de establecimiento le va a aparecer activo el sistema DAE. Otra pregunta que se realiza es la siguiente. Somos parte de un holding de empresas con distinto RUT y razón social, pero pertenecen al mismo representante legal. Esta declaración se debe hacer individual o grupal. Como yo explicaba, el sistema lo que hace es reconocer por el establecimiento que está ingresando, revisar todos los establecimientos que tienen el mismo RUT de empresa u organización. Por lo tanto, si tienen distinto RUT, se tienen que organizar por RUT de empresa y revisar los establecimientos que tienen registrados con cada RUT. De esos establecimientos registrados con un mismo RUT, eligen el establecimiento principal y ahí realizan la declaración. Con esto también respondo a la pregunta de Carolina, quien señala: ¿debe existir una relación contractual entre el establecimiento principal y el resto de los establecimientos de la empresa? Es decir, ¿deberían tener un mismo RUT? ¿Pueden haber establecimientos de distinto RUT asociados al establecimiento principal? Para responder a las preguntas que nos realiza Carolina, señalo lo mismo. Más que una relación contractual, es que acá se vinculan siempre, y también lo he explicado en las capacitaciones que hemos realizado de BU, la relación es la siguiente. Para registrar un establecimiento en ventanilla única, nosotros indicamos el RUT de la empresa. RUT de empresa, el establecimiento o sucursal y los datos ciertos de las personas o los roles dentro del sistema. En este caso, del DAE y del establecimiento principal, cuando un establecimiento ingresa al DAE, el DAE va a recibir la información de todos los establecimientos registrados con el mismo RUT. Y esa es la información que debe ingresar. Es decir, el criterio es: tienen que tener el mismo RUT de empresa. Con eso respondo entonces a tu tercera pregunta, que señalaba: ¿pueden haber establecimientos de distinto RUT asociados al establecimiento principal? La respuesta es no, no pueden haber establecimientos distintos porque por sistema, el sistema va a leer los RUT. Bueno, estoy revisando que la mayor cantidad de las preguntas son con respecto a lo que yo ya he señalado y reiterado. ¿Debe ser las instalaciones con el mismo RUT? La respuesta es sí. La agrupación que hace el sistema interno es por RUT.
¿Qué pasa con establecimientos que tienen distinto root? ¿Debemos seleccionar un establecimiento principal por root? La respuesta es la segunda. Deben seleccionar un establecimiento principal por root. Y acá hay una pregunta nuevamente de Carolina que nos consulta. ¿Es posible registrar una casa matriz como establecimiento principal aunque este como tal no tenga RCA? Hay varios establecimientos registrados en ventanilla única que no tienen RCA. Por tanto, la RCA no es un criterio ni que declaren el DAE, tenga activo el DAE o reporten el DAE. Nos preguntan lo siguiente, ¿el número de trabajadores es en el periodo de un año? La respuesta es sí. Es los trabajadores que estuvieron en las instalaciones en el periodo de un año expuesta a las emisiones y transferencias de contaminantes. Pedro Santander nos consulta. ¿El establecimiento principal no lo designan ustedes por Ministerio de Medio Ambiente? ¿Lo debemos ver internamente en nuestra empresa? Eso se entiende. Sí, efectivamente, el establecimiento principal, ustedes tienen libertad completa para elegir el establecimiento que ustedes quieran que sea el principal. Lo importante es que ese establecimiento tenga la información de reportar de los establecimientos de la empresa, porque en cada uno de ellos van a tener que reportar número de trabajadores, producción, insumos y gasto en protección ambiental. Con respecto a la presentación, esta presentación va a estar disponible en nuestro home de RedC para que lo revisen y también en la sección asistencia va a estar disponible el instructivo, también un video tutorial de cómo completar la información y también va a estar disponible la presentación. Yoxan nos pregunta lo siguiente, o nos señala lo siguiente. Entiendo que los plazos de las declaraciones están normados por el Decreto Supremo número 1. ¿Se modifica dicho Decreto Supremo por el cambio de fecha del DAE? Ya. En el caso del DAE, este está, o el marco legal que tiene del periodo, está indicado en la resolución 144, no en el Decreto Supremo. Entonces, en esa resolución, que también vienen todos los cambios, ¿cierto?, que hemos visto desde marzo con la actualización de ventanilla única, también vienen las definiciones y también vienen los requerimientos para y la información del DAE y el plazo, que, reitero, empieza hoy y termina el 30 de junio. Paola Barca nos pregunta lo siguiente. Cuando deba indicar datos de consumo de agua, electricidad y combustible, ¿debo sumar todos los consumos de todos los establecimientos e indicar por el establecimiento principal? Ya. En este caso, no. El establecimiento principal se transforma solamente en un informante de los datos de consumo de agua, electricidad y combustible de todos los establecimientos. Por tanto, para completar la información es por establecimiento, es decir, el encargado del establecimiento principal va a ir establecimiento por establecimiento declarando el consumo de agua, energía eléctrica y combustible. No es agrupado. Ya, acá hay una pregunta interesante sobre el consumo de combustible. Nos preguntan, ¿el consumo de combustible en caso de uso en un horno para fundición debe ser declarado? El consumo de combustible, como lo señala el encabezado de la sección, es específicamente para aquellos combustibles que se utilizan para la generación de energía, no para el proceso productivo propiamente tal. Es decir, no vamos a declarar combustibles que se utilicen para transporte,
para maquinaria, etc. Vamos solamente a declarar el combustible que se utiliza para la producción de energía propia del establecimiento o que necesita el establecimiento. Mara nos consulta, ¿para el consumo de agua se considera el agua de servicios higiénicos o solo el agua usada en los procesos? En los formularios anteriores éramos bastante específicos en preguntar qué era el agua del proceso. Idealmente declaren el agua del proceso. Sin embargo, en algunos establecimientos es bastante difícil hacer la diferencia del consumo de agua para el establecimiento o para servicios higiénicos, cocinas, etc. En ese sentido, si es muy complejo separarlo, no hay problema que declaren el consumo de agua que viene en la boleta de consumo de agua mensual, la suman por supuesto y hacen el cálculo anual. ¿Por qué? En general en los procesos productivos que consumen mucha agua, el consumo de agua de los usuarios o del personal es bastante menor considerando el consumo de agua del mismo proceso productivo. Por tanto, no tenemos inconvenientes en recibir el consumo de agua total del establecimiento. Estamos revisando ahora más consultas. Karen nos consulta si se contesta por una obra o por todas. Entienda que se refiere a establecimientos. En ese caso, Karen, un establecimiento declara por todos los establecimientos de su empresa. Ese es el concepto. Macarena también nos pregunta por el número si el número de establecimientos es la suma de todos los establecimientos o solo del establecimiento designado como casa matriz. Cuando ingresen al formulario se van a dar cuenta que en cada formulario se pide la información por establecimiento, ¿ya? El establecimiento principal es un concepto del establecimiento informante, ¿ya? En este caso solamente es el que va a informar, pero la información se completa por establecimiento. Anónimo nos pregunta cuándo consulta por el número de personas. ¿Es el dato actualizado a junio del 2019 o junio de 2020? El periodo que estamos reportando ahora es desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. Vamos a seguir leyendo algunas preguntas. Vamos a revisar. Bueno, la mayoría, como yo les señalaba, las preguntas al parecer son del número de trabajadores, que ya los hemos aclarado. Es por establecimiento, usted va a tener una lista de los establecimientos de su empresa y ahí tiene que ir reportando la cantidad de trabajadores que hicieron uso de las instalaciones durante el periodo 2019. Otra pregunta que también hemos ya estado respondiendo con respecto al establecimiento principal. Ya les he explicado que esto se agrupa por RUT. Ese es el criterio. Todos los establecimientos pertenecientes a un mismo RUT de empresa u organización van a tener que elegir a uno que declare por el resto de sus establecimientos la información en el sistema. Ya estamos cerrando la sección de preguntas. Les pido que por favor continúen
para que escuchen información importante que tiene que señalar el jefe del Departamento de Información Ambiental. Así que voy a ir cerrando con las últimas dos preguntas. En breves. Sí, la mayoría de las preguntas, como ya les señalaba, consideran esos ítems. María José nos pregunta, ¿es la cantidad de trabajadores, en la cantidad de trabajadores se deben incluir los trabajadores de empresa contratadas? ¿Hasta qué nivel de contratación las empresas esporádicas también, las empresas de servicio? María José, como lo señalaba en la presentación, lo que nos interesa es saber cuántas personas estuvieron expuestas en el periodo de un año, en este caso el 2019, en el establecimiento o en la instalación. Esto es por establecimiento y por instalación, no el nivel de contratación que tuvo la persona que estaba en la instalación, sino que cuántas personas estuvieron expuestas trabajando, ¿cierto?, en esa instalación. Natalia Castillo nos pregunta, ¿cómo se elige el establecimiento principal? Bueno, en la presentación, en el video y también en el instructivo, hemos explicado que cuando un encargado ingrese al sistema DAE, ahí se va a preguntar si es o no es el establecimiento principal. Solo respondiendo esa pregunta ya se puede señalar o ya queda identificado cuál es el establecimiento principal. Ahora, si tu pregunta es cómo la empresa elige el establecimiento principal, eso lo puede ver la empresa con toda la libertad. Lo más importante es que el establecimiento principal tenga la información de todos los establecimientos de la empresa. Entonces, con esas dos últimas preguntas, dejo ahora al jefe de departamento de información ambiental, Marco Serrano, para que les dé alguna información importante. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Viviana, por la didáctica presentación que has realizado. Quiero señalar tres informaciones que es súper relevante para ustedes como usuarios. La primera, que ya como lo señaló Viviana, hoy van a quedar publicadas el manual, la presentación y también la grabación de esta capacitación. Por lo tanto, en el día de hoy van a poder descargar todo esto desde el sistema de ventanilla única red C. Lo segundo es que estamos absolutamente conscientes de la situación anormal que está viviendo el país y por tal razón queremos hacer un acompañamiento muy fuerte de esta obligación. Para ello se ha dispuesto recursos para poder responder adecuadamente a las consultas que ustedes hagan llegar y cualquier incidencia que se produzca en el sistema en un plazo, esperamos, de 24 o 48 horas. Lo tercero es que nuestra sugerencia es que, así como en años anteriores, puedan recolectar toda la información que se debe declarar en estos formularios y se puedan familiarizar con el sistema que ya se encuentra disponible. Vi respondiendo una serie de consultas a través del chat que hubo un pequeño error, esto ya fue solucionado y por lo tanto el sistema está operativo completamente. Queremos entonces que esta semana ustedes se puedan familiarizar con el sistema y vamos a hacer una segunda capacitación el próximo 8 de junio a las 10 horas nuevamente, en el cual junto con hacer un reforzamiento de esta presentación vamos a dar unos ejemplos concretos para que sepan cómo llenar el formulario y lo segundo también orientarnos a responder todas las consultas que surjan al tratar de llenar el formulario. Por lo tanto, el compromiso del Ministerio, ¿no?, es acompañarlo en este proceso, tratar de ser
lo más eficiente en responder sus consultas y reforzar las capacitaciones para que puedan realizarla adecuadamente. Agradezco la participación de todos los usuarios que han participado en esta capacitación. Entonces también lo dejo invitado para el próximo lunes 8 de junio a las 10 horas para que nos encontremos y podamos resolver todas las consultas que ustedes tengan. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias a todos los asistentes. Recordarles que está disponible el formulario de contacto para que nos sigan enviando sus consultas, sus dudas, sus inquietudes con respecto tanto al contenido del gasto en protección ambiental o del sistema, etcétera. Así que estamos expectantes para resolver sus preguntas y sus dudas que nos lleguen por ese canal. Como señaló Marcos, la próxima semana también realizaremos una capacitación donde espero que durante esta semana revisen el sistema, revisen el contenido, revisen la información que tienen que tener y ya la próxima semana podamos tener que hayan tenido ustedes una mayor interacción con el sistema, tener también mostrar los ejemplos y de esa forma apoyarlos en su declaración. Con eso me despido, muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.